Ya, perfecto. De nuevo, hermanas, muy buenas noches. Gracias por estar acá. Estamos en la última semana de este curso. Para mí el tiempo ha pasado muy rápido. Pero gracias por estar. Estamos en la lección 7 del curso La Biblia, la Nación Elegida. Y hoy vamos a aprender cómo fue el reinado de David y también cómo fue construido, cómo fue sido Jerusalén su capital, la capital del pueblo de Israel. Y también vamos a ver el gozo de Dios antes de tu Señor. Y como hemos siempre visto en este curso, vamos a ver la fidelidad de Dios en la vida de David y también en nuestras vidas. Entonces, hermanas, que sean muy bienvenidas. Vamos a empezar con oraciones, como siempre. Mi oración como profesora es No, de Salmo 19:14, que dice: sean aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, roca mía y redentor un poquito, mío. ya sabemos que va a ser el miércoles en la noche y el jueves el día de la lluvia. Hola, hola, hermano. Ahí sí, perfecto. Y también mi oración para ustedes es que recuerden que son parte de la nación elegida, que Jesús escogió a nosotros también. Entonces, vamos a empezar con la oración de esta noche. Oremos. Dios, Padre mío y Salvador mío, por la historia de David he aprendido que por tu gracia tú siempre bendecirás a los que te aman y te sirven con todo tu corazón. Yo sé que te he fallado de muchas maneras y te pido que me perdones. Te ruego que me des un corazón fiel para que en todos mis días te ame y te sirva. Recuérdame que esta fortaleza viene por medio de tu palabra y guíame constantemente a ella. Amén. Amén, hermanas. Hermanas, tenemos una lección largo hoy día. Para tu tarea, tenía que leer 2 Samuel, 3 capítulos. Entonces, gracias por hacer la tarea. Y ahora vamos a empezar directamente con las preguntas de las 4C. Entonces, y vamos a tener un momento, si quieren ayudar, vamos a tener un momento para compartir en el captar. Entonces, espero escuchar sus voces hoy día, pero por tema que la lección es muy grande, vamos a empezar ya con la captar. Entonces, como he comentado, estamos en 2 Samuel 5, 6 y 7. Estamos aprendiendo más de la vida de David. En el captar, tenían que contestar a una pregunta. Era: describa una vez cuando recibió usted un trato injusto. Describa una vez cuando recibió usted un trato injusto. ¿Alguien puede compartir? Un trato Bueno, injusto. a mí en una ocasión, hermana, se me pareció injusto porque pues no me acusaron de algo que no hice o que yo no realicé y tampoco pude esclarecer bien o no tuve los recursos para aclararlo y en esa vez sí sentí que era algo injusto porque se me acusaba de algo que no lo había hecho. Y aunque di mis excusas o mis aclaraciones, no se quedó la impresión de que sí pasó cuando no lo había hecho. Y dije, bueno, pues Dios sabe, ¿verdad? Y pues bueno, está bien. En esa ocasión fue, hermana. Gracias por compartir, Ma. Ramona, veo tu mano arriba. Adelante, hermana. Sí, ¿me escuchan? Ahí sí. Cuando yo era jovencita, o sea,
antes de casarme, cuando había iniciado la universidad, me mudé para la casa paterna, para donde mi papá. Y mi madre y mi padre se habían separado cuando yo era una bebecita, que apenas tenía 3 años. Y en ese tiempo que yo estuve en la casa de mi papá con mi madrastra, recibí maltrato de parte de mi madrastra. O sea, que fue algo fuerte que me marcó hasta el día de hoy, pero cuando vine a los pies de Cristo pude perdonarla y ella, gracias a Dios, aceptó al Señor. O sea que hubo un final feliz, pero sí recibí maltrato de parte de ella y eso me marcó. Claro. Gracias por compartir, Ramona. Qué fuerte. ¿Alguien más quería compartir? Es una pregunta un poco personal, entonces entiendo si no quieren compartir, pero imagino que muchos de nosotros podemos describir una vez cuando hemos recibido un trato injusto, ¿cierto? De mi parte, siempre recuerdo lo que pasó cuando tenía 19 años y estaba trabajando como camarera en un restaurante. Y en este año mi mamá se falleció de cáncer y una compañera de trabajo en ese momento recogió dinero para mi familia mientras estábamos con el fallecimiento de mi mamá. Pero lo que pasó es que no tenía idea nosotros que ella hizo eso. Y después de algunas semanas, alguien me acercó en el trabajo y me preguntó si hemos recibido el regalo de mis compañeros del trabajo, de este dinero, esta donación a mi familia. Y me quedé en shock. Como, ¿de qué estás hablando? Entonces encontré que la otra compañera recogió la plata, el dinero, y nunca lo entregó. Es decir, que robó de mis compañeros de trabajo y también usó el nombre de mi mamá para hacerlo. Entonces, era un momento, bueno, estaba más o menos joven, no tan joven, pero cuando entendí que, wow, personas pueden abusar o aprovechar de situaciones para ser injustos a mi familia, a mi mamá, pero también aún más a mis compañeros que estaban intentando hacer algo lindo para su amiga. Entonces, mira, hermanas, aquí en este mundo sabemos que vamos a tener problemas. Es un mundo de pecado, ¿cierto? Vamos a tener complicaciones. Vamos a tener o ver tratos injustos. Vamos a recibir tratos injustos. Y tristemente así es el mundo. Pero como somos cristianos, como tenemos una esperanza, podemos afrontar estos problemas en una otra manera del mundo. Podemos hacerlo en humildad, en amor y con perdón. Y hoy día vamos a estudiar de la vida de David. Y quiero usar este captar para comentar a ustedes que David también tenía muchas complicaciones en su vida, como nosotros. Era el rey de Israel, pero también sufrió. Lo más que sufrió era en su relación muy complicada con Saúl. Recuerden que Saúl era el primer rey de Israel, y también era el enemigo más peligroso de David.
aunque David había servido fielmente a Saúl, tocando a la arpa para él, luchando para él en su ejército, todavía Saúl quiso matarlo y intentó matar a David como 7 veces. Pero David, aunque tenía oportunidades a matar a Saúl, no lo hizo, porque todavía siguió con respeto para este rey. Y claro, quería hacer lo bueno en frente de Dios, en los ojos de Dios. Entonces, David también sufrió, como nosotros a veces en este mundo sufrimos. Y podemos leer las palabras de David en estos momentos. David escribió muchos de los salmos y muchos de los salmos estaban escritos cuando David estaba huyendo de Saúl. Entonces ahí podemos ver un otro cristiano y podemos ver sus emociones en el momento que estaba sufriendo, pero también su fe, su esperanza en Dios. Entonces por eso los salmos también nos apoyan, nos ayudan en momentos cuando la vida es injusto. Además, David se casó con Mical, que era la hija de Saúl. Y bueno, Saúl la dio a otro hombre. Entonces, había tantos problemas, ¿cierto?, en esta relación, pero Dios lo usó para su gloria. Y David es un ejemplo para nosotros en esta relación, de enfocarnos en Dios siempre. Entonces, ahora, hermanas, vamos a empezar con lo que han leído para la tarea. Vamos a contar la historia y vamos a tomar el momento ahora mismo para contar la historia porque era mucho, era mucho. Entonces, muchas gracias por leer todo. Es bueno porque como una academia no queremos entregar para ustedes que es un versículo nomás. Queremos que ustedes leen la Biblia y entienden el contexto, ¿ok? Entonces, hoy día estamos hablando de David como rey y estos capítulos muestran la empieza de su tiempo como rey de Israel. Entonces, aquí en la primera pantalla podemos ver una imagen. Este es de capítulo 5, al principio de capítulo 5 de 2 Samuel. ¿Alguien puede decir lo que está pasando en esta imagen? ¿Qué pasó en el principio de capítulo 5? ¿Puedo decir, profe? Adelante. David es ungido como rey. Perfecto. Perfecto. Sí. Sí, gracias, Ramona. Empezamos con los tribus de Israel. Que entraron, ¿qué es al lugar? Al Hebrón. Fueron a Hebrón, donde estaba David, y querían que él fuera su rey, el rey de Israel. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver que eligieron a él como rey y David hizo un pacto con ellos como rey de Israel. Luego había un problema porque otros estaban en Jerusalén. Entonces, ¿alguien puede contarme de lo que está pasando aquí con los soldados de David? ¿Qué tenían que hacer en el principio del reino de David? También está en capítulo 5. Si nadie se anima, profe, yo le puedo decir. Está bien, hermana, sí. David toma a Jerusalén y Exacto, Jehová lo bendice. exacto. Sí, su primer acto como rey era conquistar a Jerusalén para tenerlo como su ciudad, su capital. Por eso Jerusalén se llama la ciudad de David, ¿cierto? También en la Biblia dice fortaleza de Sión, ciudad de David. Era su primer acto como rey, tomar Jerusalén. Y como comentó Ramona, gracias Ramona,
Dios le dio la victoria, ¿cierto? Para conquistar esta ciudad. Y luego tenía otro problema, David. Los filisteos todavía estaban a su alrededor y ellos querían atacar a David. ¿Y qué está haciendo David en esta imagen? ¿Qué pasó con los filisteos y David en capítulo 5? David habla con Dios Amén. y le pregunta que si le va a dar en sus manos, le va a entregar en sus manos. Y Dios le dice que salga a pelear, que él entregará a sus enemigos en sus manos. Muchísimas gracias, Ma. Sí, entonces aquí también vemos como David habló con Dios para preguntar su voluntad. ¿Debo ir y luchar contra los filisteos, Dios? ¿Estás conmigo? Y Dios le dio la victoria de nuevo. Entonces, podemos ver cómo Dios está con David. Era elegido como rey, conquistó a Jerusalén y ahora tenía la victoria sobre los filisteos que estaba atacando a él y Jerusalén. Entonces, Dios está con David. Ahora, hermanas, tenemos otra imagen y ahora estamos en capítulo 6. ¿Qué está pasando en esta imagen? ¿Qué está llevando David a Jerusalén? Hermana, está llevando el arca de Dios a Jerusalén. Perfecto, perfecto. Gracias. ¿Algunos otros detalles, hermanas, de este viaje del arca a Jerusalén? Una preguntita, hermana, siempre me he preguntado cuál es el arca. Yo estuve mirando, pero como que no entendí mucho. Gracias por la pregunta, está bien. Hermanas, ¿alguien puede comentar qué es el arca de Dios? Sofía. Sí, ¿cómo está? Mire, el arca representaba que llevaba la presencia de Dios. Por eso que era tan importante llevar el arca. Y en ese capítulo se muestra lamentablemente el error que cometió David de llevarlo en un asunto con vacas, con animales, siendo que Dios había determinado que fueran los levitas que lo llevaran en los hombros. Y eso trajo como consecuencia la muerte de un hombre. Y eso hizo que David se asustara, ya no tuviera temor de Dios de no llevar el arca porque no sabía cómo hacerlo, hasta no recordar lo que Dios había determinado en el tiempo de Moisés cuando hicieron el tabernáculo. Esa sería mi colaboración, mi estimada profesora. Gracias, hermana. Y sí, tienes mucha razón, que el arca es una representación de la presencia de Dios. Y es interesante para mí leer de ese tiempo, porque nosotros hoy en día podemos acercarnos a Dios cuando queremos, ¿cierto? Pero en el Antiguo Testamento, después de Monte Sinaí, Dios estableció cómo quería que la gente, el pueblo de Israel, adoraron a Él. Y eso incluyó un tabernáculo y también el arca, que era la presencia de Dios con ellos. Karen, ¿algo para agregar? Sí, Señor, lo que preguntaba la hermana en sí que era el arca, aparte de ser la presencia del Señor físicamente, era una caja. Era una caja donde había maná, de lo que ellos habían comido en el desierto. Estaba también la vara de Moisés con la que había tocado la piedra, con la que Dios le dio, el bastón que Dios le dio cuando lo mandó a la misión de sacar el pueblo de Egipto. No me acuerdo qué más incluía, pero sí, en sí era una cajita la cual ellos, como decía la hermana, los levitas tratado de trasladarla, o sea, no cualquiera la podía llevar, sino solamente a aquellos que Dios había designado, porque que la tocaba, como era la presencia de Dios misma, podía morir. Y fue lo que sucedió pues en el caso de la historia que estamos leyendo. Sí, gracias, Karen.
Exacto, me hace recordar de la historia de Monte Sinaí y como Dios dijo, nadie puede acercar a este monte, nadie puede tocar a este monte o van a morir. Es también para recordarnos, para mostrarnos que Dios, es justo, es poderoso y el arca era como la historia de Monte Sinaí, como no podrían acercar al monte, también tenían reglas específicas para acercar, para llevar, para tratar al arca de Dios. Sí. No recuerdo si alguien lo mencionó, disculpa si alguien sí lo mencionó, pero ¿qué estaba haciendo David enfrente del arca cuando lo llevaron a Jerusalén? ¿Alguien Danzando. recuerda? Danzando, Estaba exacto. danzando para el Señor por la victoria que les había dado sobre los enemigos. Sí, David bailó ante el Señor, sí. Y estaba vestido en solo un efod de lino, dice. Entonces bailó enfrente del arca y no estaba usando ropa como un rey de Israel. Estaba enfocándose en adorar, en bailar enfrente de Dios, enfrente del arca. Entonces, con eso, ¿quién puede explicar esta pantalla? ¿Quién es esta mujer y por qué está enojada? Es Mical, la esposa de David, hija de Saúl, que está menospreciando a David por estar danzando frente al arca. Y le dice Yeah. que pues, le hace el menosprecio de que como cualquier persona está danzando cuando él es el rey. Y le dice, le contesta a David que él será más, porque ella le decía que era como cualquier vil hombre. Y le decía, pues seré más vil para danzar al Señor porque él le daba la gloria a Dios. Sí, David contestó que era para Dios, ¿cierto? Su baile era para Dios. Pero Mical estaba pensando más en lo que pensaron los otros y no estaba pensando en adorar a Dios. Cuando llegó el arca a Jerusalén, David tenía una idea y comentó su idea al profeta Natán. ¿Alguien recuerde de lo que pensó David? ¿Qué quería hacer David después, cuando el arca estaba ya puesto en Jerusalén? Veo tu mano, Ramona. Quiero dar la otras oportunidades si pueden. ¿Alguien recuerde que quería hacer Natán? O no Natán, a David. Y lo comentó a Natán. Sofía, adelante, hermana. Gracias. Con respecto a que él quería levantar un templo donde pudiera estar la presencia de Dios y que la gente fuera a adorarlo. Quería levantar un templo físico. Exacto. Sí. Dijo algo como, ¿cómo puedo tener este palacio tan lindo y no tener algo lindo para el Señor? ¿Y qué dijo? Bueno, más adelante Natán recibió una visión del Señor, de Dios. ¿Y qué dijo Dios acerca de este plan de David para construir un templo? Ahora estamos en capítulo 7, si quieren buscarlo en sus Biblias. Pero ¿qué dijo Dios a Natán acerca del plan de David para construir un templo? Hermana, ¿puedo contestar? Bueno, sí. Sofía. Ya, no, con respecto a que Dios le dijo que no podía David porque tenía las manos manchadas con sangre porque había sido un hombre de guerra y que un hijo de él a posterior iba a ser el que iba a levantar el templo para él. Esa sería la colaboración. Sí. Gracias, Sofía. Sí, el Señor comentó que
no era el trabajo de David hacer el templo, ¿cierto? Que otro va a hacerlo. Y sabemos que el hijo de David lo hizo después. De mi parte, hermanas, me encantó lo que dijo Dios en el principio, cuando contestó a Natán, dijo, algo en forma de que yo soy Dios. Ustedes han sido conmigo por tantos años en el desierto, en Egipto, en distintas partes, y yo voy a decir a ustedes cuando yo necesito un templo, ¿cierto? Es como yo soy el Dios del universo. Entonces, no digas a mí en qué forma quieren adorar a mí. Yo puedo decirles. Pero también después dijo, pero sí va a pasar, van a construir un templo, pero David no va a ser tú, va a ser tu hijo, que va a hacerlo. Y hermanas, en el final de capítulo 7, ¿qué dijo? ¿Qué oró David? Aquí en capítulo 7 tenemos una oración tan preciosa desde David a su Señor. ¿Alguien recuerda qué dijo David? De nuevo, disculpe, estaba esperando la oportunidad. No, que Bueno. él reconocía a David de que esa era la voluntad del Señor y él la aceptaba. Y lo importante es que el nombre del Señor fuera engrandecido porque Él es Dios. Y Él escoge conforme a sus propósitos. Y le daba gracias al Señor. Y David decidió juntar los materiales, los recursos, para después entregárselo a su hijo. Y Dios le dio una bendición. Hizo, ten ahora a bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de Dios. Entonces, lo que está hablando de ahí David, que lo que más le importaba era que habitara la presencia de Dios en ese altar, en ese lugar, para bendecir la obra presente ahí para todos. Eso sería, profesora. Sí, era bastante lindo escuchar o leer la oración de David, hermanas, porque muestra su corazón. Y él quiere, en este momento, en esta oración, quiere todo para la gloria de Dios. No estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en la gloria, en el nombre de Dios. Escucha sus palabras. David oró a Dios. ¿Qué has hecho esas maravillas en cumplimiento de tu palabra, según tu voluntad? Y las has revelado a tu siervo. Qué grande eres, Señor, omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo, Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Ahora, Señor y Dios, reafirma para siempre la promesa que les ha hecho a tu siervo. Cumple tu palabra para que tu nombre sea siempre exaltado y para que todos digan, el Señor Todopoderoso es Dios de Israel. Es como sus comentarios, sus palabras antes de Goliat, ¿cierto? Su mente, su meta, todo. David quería que todos conocerán el nombre del Señor. Y David sabía que era parte de esta historia de la promesa. Era un rey de Israel, pero la gloria era para el Señor y no para él en este momento. Es un buen ejemplo de oración que podemos usar nosotros también en nuestras vidas. Entonces, hermanas, eso era la tarea que leyeron para hoy día, ¿ok? Y ahora vamos a seguir con las preguntas que siempre hacemos, las preguntas de considerar, ¿ok? Entonces, les invito a compartir. Hay muchos detalles de estos capítulos, entonces, está bien si no notamos todos, pero los principales sí vamos a intentar, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con las 7 preguntas. Pregunta número 1. ¿Quiénes son los personajes
de esta historia. ¿Quiénes son los personajes, hermanas? Bueno, hermana, ahí hay bastantes personajes. Sí, lo sé. Pero puedes decir algunos. Mencionemos, nomás. bueno, está la tribu de Israel, está Dios, Muy bien. Tribu de Israel, Dios. ¿Quién más? David, Mical, Muy bien. también mencionan a Saúl, Saúl. profeta me faltó Natán, Natán. Sí, muy bien. Mical. Los cojos, los ciegos, Muy bien. los embajadores, Irán, Sí, los carpinteros, sí, gracias, Orea. No hemos hablado de Irán, lo salté. Pero sí, gracias por comentarlo. Irán, rey de Tiro. buenas noches. Buenas noches, hermana. Es raro tenerte aquí en la noche, no en la mañana, pero estoy agradecida. Agradecida a ustedes. Muy bien, hermana. Sí, en general esos son los personajes. Ahora los objetos de la historia. ¿Cuáles objetos encontraron? El arca de Jehová, Ujú, los muros, la fortaleza, los ídolos, ujú. em, también el fuego donde fueron quemados los ídolos, Sí, exacto. los carros, los querubines. Bueno, hay bastante. Sí, hay bastante, es la verdad. Los instrumentos Los musicales. instrumentos musicales, sí, Ujú. todo Ujú. eso. hermana, también dice, ajá, las flautas y esos, también mencionaron el pan y la carne y la torta de pasas. Sí, gracias por mencionarlo. Esa era mi parte favorita. que compartieron torta de uvas pasas. Qué interesante, ¿cierto? Que ya llegó el arca y ahora comemos torta. Pero sí, pan, torta. Muy bien, hermanas. ¿Dónde ocurrió la historia? Bueno, había algunos lugares mencionados en esta historia, pero el lugar principal es Jerusalén, ¿cierto? Eso es el lugar principal de esos 3 capítulos, que todo está enfocando en Jerusalén como capital de la nación de Israel en este momento. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? ¿Quién puede contestar a esta pregunta? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Cuando David empezó como rey. En el video, el pastor usó la mano, los dedos para mostrarnos los tiempos. Hermana, corríjame. En el año 1030. Casi, sí, estamos 1000 años antes de Cristo. Sí, 1000 años antes de Cristo. Y 30 es la edad de David. Tenía 30 años. Imagínense, era joven cuando empezó como rey. 30 años nomás en este momento. Ahora, hermanas, ¿cuál es el problema que tenemos en estos capítulos? ¿Hay un problema? Hay varios problemas, pero Adelante, Ramona. ¿Cuáles son? uno de,
uno de ellos es en la manera como David llevó el arca. O sea, no eran las personas escogidas para llevarla y hubo una muerte. Otro problema es el desprecio de Mical hacia David. Ujú. Las demás hermanas que señalen otros problemas. Para que ¿Encontraste puedan más, Ramona? más problemas. Aurea. Cuando los filisteos oyeron que David fue elegido rey Ujú, sobre Israel, también, o sea, fueron a atacarlo. ujú. También Muy eso fue un bien. problema. Y Sí, exacto. Gracias por compartir. Sofía, adelante. También, ¿ya? ¿Aló? Sí, te escucho. Ahora no. Se apagó. A ver, ¿se escucha ahora? Ahora sí, hermana. Ya, cuando la fortaleza de Sión, los que habitaban en aquel lugar no querían que David entrara, pero David tomó la fortaleza e hizo rendir la gente que había en aquel lugar. Eso se dice. Sí, muchas gracias. Sí, sí, hay muchos problemas y ustedes han mencionado los más importantes. Sí, había un problema que el arca no estaba en Jerusalén y él tenía que llevarlo a Jerusalén, pero la forma en que lo hizo era un problema. También la reacción de Mical a David, también los otros pueblos que no querían o que atacaron a David, al pueblo de Israel. Había un problema como tenían que conquistar a Jerusalén. Entonces, muchos problemas aquí en esta historia. Ya hemos platicado de lo que pasó en la historia. Entonces, ahora quiero ver si ustedes piensan que eran los problemas resolvados. ¿Se resuelven los problemas o no? ¿Qué opinan ustedes? Yo sé que había Hermano, muchos, pero adelante. Adelante, Aurea. claro, los problemas fueron resueltos, pero Ya, por la ¿cómo? mano de Dios. Amén. Amén. Sí. Sí, Dios tenía la victoria sobre los pueblos de los filisteos y los que estaban en Jerusalén. El arca llegó por fin a Jerusalén. David contestó a Mical que estaba adorando a Dios. Entonces, sí, sí, gracias, hermana. Ahora, hermanas, ¿qué significa esta historia de David, el arca, Jerusalén? ¿Qué significa para nosotros hoy en día? Entonces, ahora vamos a hacer la parte de consolidar. Ahora, pregunta número 1. ¿De qué se trata esta historia? Hemos hablado de muchos detalles de la historia, pero ahora cuando piensen en capítulos 5, 6 y 7, en general, ¿qué sería un resumen? ¿De qué se trata esta historia? ¿Alguien puede compartir? bueno, pero en realidad, Ma y después Ramona. bueno, a mí me refleja toda la vida de conflictos que vivió David, aún desde pequeño, ¿verdad? Pero lo importante y lo más para nosotros debe de ser en la vida de David, que David fue escogido por Dios. Como le decía usted, nosotros también fuimos escogidas por Dios. Y que sabemos que así como David tuvo muchos problemas y muchas situaciones difíciles, así nosotros las vamos a tener y las hemos tenido y las estamos teniendo, pero tenemos la confianza y la seguridad
que Dios es fiel en sus promesas. Y a mí me bendice mucho cuando el Señor Jesucristo nos dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esas mismas palabras yo las veo en David reflejadas, porque David desde pequeño tuvo la convicción de tener un Dios grande y que le daría las victorias, como desde Goliat hasta tomar el trono de David, de Jerusalén. Y así no, me veo yo reflejada como hija escogida por Dios, que aún vengan los problemas que vengan, Dios es fiel y Dios va a estar con nosotros siempre, como lo dijo mi Señor, hasta el fin del mundo, ¿no? O hasta el fin de nuestra vida. Entonces, eso es para mí así a grandes rasgos la vida de David y sus conflictos, y lo veo que el poder y la presencia de Dios siempre estuvo y va a estar en nuestra vida porque también somos escogidas como David. Ah, hermosa, hermosa, sí. Gracias por compartir, hermana. ¿Alguien más quiere compartir un resumen de estos 3 capítulos? Puede ser una oración nomás. Yo, profesora, Adelante, Brenda. el título sería La gloria a Dios. Amén, amén, perfecto. Perfecto. Es como siempre en este curso de la Nación Elegida, Dios es fiel. Dios es fiel, siempre es el tema que decimos, ¿cierto? Y aquí Dios escogió a David como rey de Israel y Dios usó David. Dios es fiel y cumple sus promesas. Pregunta número 2. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pecado nos enseña a confesar? Uno de los pecados es el desprecio, profe. Ya. ¿Como Mical? Sí. Gracias, Ramona. Sí. Y Sí. otro pecado también, el apresurarse a hacer las cosas. Puede traer consecuencias. Sí, tienes razón. Sin consultar, sin hablar con Dios y pensar en su voluntad. Sí. Sofía. Disculpe, está relacionado con lo que dijo la hermana. Se puede ver reflejado cuando intentó llevar el arca de cualquier manera y no como Dios había establecido antiguamente en el tiempo de Moisés, y que le trajo consecuencias al morir una persona inocente. Entonces, lo importante que es aprender a pedirle al Señor la orientación antes de hacer las cosas a nuestra manera, porque tal como hizo apresuramiento y hacerla de cualquier manera, sin consultar a Dios. Eso sería. Gracias, gracias, hermana. Sí. Sí. Y ahora, hermanas, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor? Adelante, Ramona. Vemos el amor de Dios en el respaldo hacia sus hijos. O sea, él respaldó a David y aplicándolo a nuestra vida, también nos respaldará a nosotros. O sea,
aquí se aplica que a quien Dios llama, Él los respalda. O sea, cuando no nos autoproclamamos nosotros ni queremos hacer la cosa a nuestra manera, sino que esperamos el tiempo perfecto de Dios, que sea Él quien nos elija, pues de seguro que obtendremos la victoria. Amén. Aurea. En el perdón a sus enemigos y amaba a sus enemigos. En eso, Sí. porque Jesús Él es perfecto, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias. Brenda, adelante. Yo veo el amor de Dios en las promesas que le hace Dios a David a través del profeta Natán y que luego se cumplen por medio de su hijo Salomón. Amén. Sí, también sus otras promesas Dios hizo una promesa a Abraham hace tiempo, años antes, que de su familia va a ser rey. Y ahora tenemos al rey Saúl, al rey David y después, claro, al rey Jesucristo. Entonces, podemos ver que Dios siga cumpliendo su promesa. ¿Alguien más? Bueno, también pensamos, como alguien mencionó, como Dios utilizó a David en su ministerio en este mundo, también usa a nosotros. Y ustedes, imagino, saben que David no era perfecto por nada. Y vamos a practicar de más eso un poco más adelante. Vamos a hablar de algunos de los pecados de David, pero no era perfecto por nada. Pero Dios todavía lo utilizó en su ministerio y a nosotros también. Dios puso a David en el trono como rey y también tenemos al rey eterno que vino por la familia de David, que es Jesucristo, nuestro rey, ¿cierto? Ahora, hermanas, cuando pensamos en los pecados y también el amor de Dios en esta historia, ¿qué nos enseña a pedir y hacer en nuestras vidas? Sofía. Aprender a confiar en Dios y a depender de Él en cada dificultad que uno pueda tener, aprender a buscarlo para que Él nos dé la salida, la respuesta y no hacerlo a nuestra manera. Esa sería, profesor. Sí, como David acercó a Dios en oración antes de luchar contra los filisteos, ¿cierto? En cada paso, orar, conversar, hablar con Dios. Sí. ¿Alguien más? Esta pregunta número 4, está aquí porque nos muestra cómo nos afecta el evangelio, ¿cierto? Vemos los pecados, vemos la gracia, el amor de Dios y también en esta pregunta vemos por esta gracia estamos transformadas. La vida es diferente después de conocer a Jesús. ¿Y cómo es diferente para nosotros? Entonces aquí un ejemplo es que exactamente lo que comentó Sofía, que queremos acercar a Dios en oración para pedir y entender su voluntad. También para mí me ha enseñado a servir y alabar a Dios con todo corazón. Como David estaba bailando, adorando a Dios en frente del arca, estaba adorando con todo su corazón. Y me enseña a no tener miedo
cuando quiero adorar, de verdad mostrar mi amor a Cristo y no ser como Mical, pensando más en otras personas que en adorar a mi Señor. ¿Qué opinan ustedes de cuándo sería un buen momento para compartir esta historia con otros? La historia de David, el arca, Jerusalén, Mical. ¿Cuándo sería bueno compartir esta historia con otros? Vamos, hermanas, podemos. Puede ser con no creyentes y con personas que estén enfrentando dificultades. Sí, sí, tienes razón. Sí, perfecto. Gracias, Ramona. ¿Alguien más? Bueno, pensando en la parte de David bailando antes del arca y también pensando en la reacción de Mical, sería una historia buena para comentar con gente legalista, con gente que piensen que tenemos que acercar a Dios de una forma, bajo reglas, bajo leyes. Por ejemplo, hay algunas personas, una hermana en la clase de la mañana comentó una historia de que ella estaba en una iglesia y no podría participar y algunos estaban actuando, es complicado decir, que ella estaba usando pantalones y por este tema, algunos otros no querían escucharla, no querían mirarla, no querían mostrar respeto a ella, porque pensaron que ella no podría estar en la casa de Dios con pantalones. Entonces ella comentó que esta sería una buena historia para practicar con ellos. Que, bueno, Dios, la Biblia nos dice cómo debemos vestirnos en frente de Dios. Y también enfocamos en adorar a Dios. Y ella podría usar esta historia para mostrar la adoración de David y la reacción de Mical y pensar en cómo podemos adorar con corazón lleno, con corazón completo a Dios. También como la historia de Moisés, podemos usar esta historia cuando personas piensan que Dios no puede usarles en su ministerio. Quizás van a pensar, soy bastante mala, no, Dios no va a usarme. Y podemos recordar de David como no era perfecto y todavía Dios lo usó para ser rey. Era un pastor de ovejas, recuerden, era un niño cuando luchó contra Goliat y todavía Dios lo usó. Entonces, ahora mismo, hermanas, vamos a conversar un poquito más de David, ¿ok? ¿Quién era David? La Biblia dice que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Sabemos, era el menor de los 8 hijos de Isaí. También tenía 2 hermanas. Era el niño que tenía la victoria sobre Goliat. Ahora sabemos que era rey de Israel. Luchó, era guerrero, líder de las tropas, también papá, también esposo, tristemente esposo a muchas mujeres. También es interesante que David, bueno, en el Antiguo Testamento hay como 66
capítulos que se enfocan en David. 66 capítulos de la Biblia se enfocan en David. Entonces, es interesante que es un personaje principal de la Biblia. Bueno, también tenía sus faltas, ¿cierto? Como mencioné, tomó muchas mujeres como esposas, como mujeres en su palacio. Y claro, también tenía muchos problemas como papá y esposo con sus relaciones, con sus hijos y con las mujeres. Era muy débil, podemos decir, fue muy débil en guiar a su familia en Cristo. Entonces, ahora, hermanas, vamos a hacer algunas conexiones entre David y entre Jesús, porque podemos decir que David es como una imagen de Jesucristo. Ahora vamos a hacer algunas conexiones. ¿Qué tienen en común David y Jesucristo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tienen en común? Que son reyes o Los eran dos. reyes. Gracias, perfecto. David es un rey y claro, Jesús es el rey del mundo. Sí, perfecto, hermana. ¿Qué más? Ma, adelante. Bueno, igual el nacimiento de David, pues era un pastorcillo, era un niño humilde, de clase pobre, humilde, y Jesús también nació en un pesebre, Muy bien. ¿verdad? Y pues bueno, mi Señor Jesucristo tuvo una infancia tranquila, no como David, pero también tuvo muchas vicisitudes, tan fue así que murió en la cruz del Calvario por nosotros, a cumplir el mandato que tenía de parte de Dios para la humanidad. Muy Y bien. bueno, como decía mi hermana, ¿no? Ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Exacto. Además, los dos eran pastores, ¿cierto? David tomó su momento como pastor, como de ovejas, y Dios es nuestro pastor, Jesús es nuestro pastor. ¿Qué más, hermanas? ¿Hay más cosas en común? Profesora, yo no sé si ya lo dijeron porque se me entrecorta el internet, pero Bien. puede ser que los dos nacieron en Belén también. Exacto, muy bien, exacto. Los dos nacieron en Belén. ¿Algunos otros? Bueno, en la Biblia también se hace conexiones entre David y entre Jesús. A Jesús le llaman hijo de David, ¿cierto? Hijo de David. Y también hay dos partes de la Biblia donde hacen una conexión entre David y Jesús. En Lucas 1, 31 hasta 33. Lucas 1, 31 hasta 33 dice, esa es la historia de María con el ángel. Entonces dice aquí, al ángel Gabriel le dice a María, vas a quedar encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces aquí podemos ver la conexión, que Dios al Señor le dará al trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Como hemos comentado, Jesús es el Rey de Reyes.
También en otra parte de la Biblia es de Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16. Dice, Jesús mismo dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que traten de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces aquí también, hermanas, en Apocalipsis dice Jesús, yo soy la raíz y linaje de David. Otra conexión entre Jesús y David. Hermanas, como hemos conversado, la Biblia es cristocéntrico. Y David era un parte del plan de Dios para proteger, para guiar al pueblo de Israel, porque desde este pueblo, desde David, va a venir el Salvador del mundo. También, hermanas, quería compartir con ustedes, hay muchos salmos de David que son preciosos. Claro, son la palabra de Dios, pero aquí hay dos que a mí me gustan mucho. El Salmo 51 es un salmo que pueden usar para la confesión. Después de caer en pecado o después de tratar a alguien que cayó en pecado y ya necesita consuelo, pueden utilizar este salmo, Salmo 51. Es un salmo de confesión bastante lindo. Muchas iglesias, de hecho, usan este salmo como parte de su liturgia en sus cultos. También el Salmo 103 de David es un salmo multiuso. Puede usarlo cuando están afrontando enfermedad, depresión, muerte. Es un salmo que pueden usar ustedes o pueden usar para leer con otros que están en estos momentos complicados. Dos salmos de David. Claro, hay muchos más, pero esos son dos que a mí me gustan mucho. Ya con eso, hermanas, hemos terminado con esta lección acerca de David. Entonces, ahora vamos a terminar como siempre con la bendición. Y si algunos de ustedes tienen preguntas o quieren conversar más del proyecto final, por ejemplo, o de la vida de David, pueden quedarse aquí. Podemos conversar después de la clase. Vamos a terminar con la bendición, hermanas. El Señor te bendiga y te guarde. Haga al Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Guarde al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, hermanas. Que descansen y nos vemos el miércoles. Gracias por estar. Buenas noches, profesora. Bendiciones. Bendiciones, Brenda. Buenas noches.